constitucionalmente un delito, escupir a alguien en la cara en una época de pandemia. Nadie ha hablado del escupetazo aquí, nadie ha hablado de eso, porque siempre a la fuerza pública se le puede agredir, se le puede escupir y se le puede golpear. Y yo repudio que hayan tomado esas fuerzas terroristas domésticas el hospital ayer de Heredia, y repudio la presencia de doña Shirley Díaz ahí, porque me da esa vergüenza decirle diputada, porque está atentando contra nuestra institucionalidad y con nuestra democracia. Hubo pacientes que no pudieron recibir tratamientos, hubo recién operados que no sabían si era un terremoto, si era un incendio, con la gente más vulnerable, con personas en camillas, llegan a hacer semejante espectáculo. ¿Por qué no toman una rotonda? ¿Por qué no toman una calle? ¿Por qué un hospital? ¡Qué vergüenza y qué dolor me da mi país! Impresentable nuestra compañera diputada Shirley Díaz, incitando a un movimiento que nadie sabe cómo termina y que lamentablemente en este caso terminó con personas golpeadas. Hubo que evacuar el hospital rápidamente para resguardar la seguridad de pacientes y personal de salud. Se cerraron servicios vitales como el de laboratorio, rayos X, farmacia y consulta externa. Se perdieron citas que hoy deben reprogramar. No solo pusieron en riesgo la salud y la seguridad de personas, sino que violentaron la institucionalidad democrática, amenazaron a las señoras magistradas y señores magistrados de la Sala Constitucional y con todo ello amenazaron nuestra paz social. Pero es todavía más grave que este movimiento estuvo incentivado, que estuvo movilizado desde un despacho de esta Asamblea Legislativa, el despacho de la diputada Shirley Díaz Mejías, quien debe responderle al país porque nadie puede darse por sorprendido que grupos que han venido siendo violentos contra este país se hayan movido de la forma que lo hicieron ayer. Nadie puede alegar sorpresa de que esta gente que ya está identificada como personas reincidentes en actos de violencia están ingresando de esta forma tan abrupta, poniendo en riesgo a las personas del hospital, rompiendo todos los protocolos de bioseguridad y amenazando no solo a los presentes en esa sala de consultas, sino también a la solidez y la solvencia y el respeto irrestricto a una institucionalidad democrática. No es de recibo que se diga por parte de la señora diputada, quien hoy debería renunciar a su puesto, que se da por sorprendida por lo que ayer pasó o que eso no tiene nada que ver con su persona. Tanto ella como el diputado Rodríguez Steller han estado acompañando, empoderando y dándole tribuna a voces insensatas y a voces que están generando una amenaza a la estabilidad social de este país. Pero además, a voces que están generando a través de información falsa, a través de información mal presentada, una movilización violenta de personas que ya se sienten en la licencia de ser violentas contra otros seres humanos, contra nuestra institucionalidad y contra otras personas en una situación de vulnerabilidad, como son las que están a espera de atención médica en un hospital. Una persona menor de edad con riesgos respiratorios no vacunada en este momento corre un peligro de muerte porque estamos en una pandemia y ante esa negligencia se espera por parte de los estados un sentido de responsabilidad porque la tutela de los menores y los menores no le pertenecen a los padres, no son objetos, por eso no se les puede pegar, por eso no se les puede poner en peligro, por eso no se puede hacer a voluntad con ellos, por eso hay reglas sobre cuál es una paternidad responsable y amorosa. Por eso hay un Estado que interviene cuando los padres ponen en riesgo a los menores. Por eso espero de la institucionalidad actuaciones que permitan promover su protección más estricta y por eso creo correcto que se haga un protocolo respecto a las personas que están poniendo en riesgo a los menores y que se niegan a su vacunación. Estamos hablando de actos que son repudiables para algo fundamental en este país, como es el derecho de las niñas y de los niños a ser vacunados. Un derecho que ha sido cuidado y custodiado a través de los años por muchísima legislación en nuestro país.
Un derecho que además nos viene a recordar a todos los adultos que normalmente solemos ser egoístas ante las decisiones de estos menores de edad, que es nuestra obligación y es una obligación del Estado cuidar su salud, cuidar su futuro y tutelar esos derechos a los cuales ellas y ellos están amparados. Lo sucedido el día de ayer realmente es lamentable, porque nos ponen de frente esa postura de los adultos de querer hoy sí y mañana también, de tomar decisiones de manera arbitraria, egoísta, pensando que esas niñas y esos niños son objetos a los cuales los adultos le podemos hacer lo que se nos venga en gana. En buena hora que este país tiene una legislación lo suficientemente fuerte y sólida para defender a esos niños y a esas niñas que por su edad, que por sus condiciones difícilmente logran esgrimir cuáles son sus derechos y por qué son importantes sus derechos. Y no merecen este tipo de violencia, es un principio universal inclusive que hasta en las guerras los hospitales se respetan y no se entra a un hospital de esa manera. Pero en segundo lugar quiero advertir y quiero que todos estemos alertas de que el fundamentalismo exacerbado que está habiendo en algunos políticos en Costa Rica no puede llegar al nivel de estar violentando los derechos de los niños y las niñas. El interés superior del niño y de la niña no puede ir contra teorías fundamentalistas e ideologías fundamentalistas que han pasado y han evolucionado del famoso "a mis hijos los educo yo", que les niega todo derecho a recibir información sobre derechos humanos, sexualidad y afectividad, ahora hasta decidir si un niño tiene que sobrevivir una enfermedad o no, contra el criterio de un médico. Los niños no son propiedad de sus padres. Los hijos no son propiedad de ningún padre. Hay un interés superior del niño tutelado por un marco de derechos humanos y que debe ser garantizado por el Estado, inclusive a contrapelo de lo que digan sus padres. Los padres son responsables de los menores, pero no dueños y no le pueden negar ningún derecho básico a un niño o a una niña. Y por supuesto, me sumo a las palabras que han apuntado que un diputado o una diputada de la República debería mantenerse en el marco del ejercicio democrático y en el marco de el diálogo pacífico que llegue a soluciones y no prestarse a este tipo de actos de violencia, que fueron violencia no solamente contra el personal sanitario, sino contra todas las niñas y los niños que tienen derecho a atención sanitaria conforme y que tienen derecho a poder seguir viviendo en medio de esta pandemia. En cuanto a manifestaciones, lo hemos visto todo, o al menos eso creíamos hasta ayer. No recuerdo haber visto nunca una turba enardecida por la insensatez de marchar de forma violenta contra un hospital, poniendo en riesgo al personal hospitalario y a los pacientes. Mucho menos que miembros de este Parlamento sean cómplices de alcahuetear a ese grupo de personas que han perdido la razón y el sentido común. No dudo en respetar y tolerar a quienes no creen en las vacunas. Es más, muchos respiramos hondo y tratamos con paciencia franciscana respetar y tolerar a quienes no creen en las vacunas. Porque siendo este un país democrático, estas personas tienen derecho a su opinión, por erradas que estén. Pero no puedo ni tolerar, callar, ni tener paciencia con malandrines que se creen con el derecho de avanzar contra un centro de salud para satisfacer su extraviado concepto de la realidad. Costa Rica es un pueblo de gente razonable y, más importante, es un pueblo decente. Por eso las acciones de este grupúsculo violento son recibidas con el más alto y absoluto desprecio de la mayoría de los costarricenses. A los miembros de esta Cámara que con sus actos y su presencia contribuyen a justificar esa turba, respetuosamente les conmino a que detengan la insensatez. Hay puertas que se abren y no se pueden esperar otros resultados
a los que vimos ayer. Aquí todas y todos tenemos una responsabilidad con la nación, una responsabilidad de hablar con la verdad y de poner al país antes que algún beneficio electoral. Hay líneas que no se cruzan, ya es hora de que prevalezca en este tema el sentido común. A las y los funcionarios del Hospital de Heredia, a sus pacientes, a sus familiares, gracias por resistir con valentía. Sepan que estamos con ustedes. Muy buenos días.